Cápsula de Conociendo la Verdad. ¿Qué es lo que más enoja a Jesús del hombre? Hermanos, tratemos de entender lo que Jesús nos está diciendo. Jesús hoy nos está diciendo: no me enoja el daño que intenta ocasionar el demonio en ti. Pues ese es su trabajo: arruinarte, destruirte, enfermarte. Pero sí me enoja grandemente tu falta de fe. Me enoja tu incredulidad en mí y en mi Padre. Me enoja que no sepas ejercer la fe correctamente. Me enoja que dudes de la capacidad de Dios de vencer los demonios. Porque todo lo que tenías que hacer era ordenarle en mi nombre al demonio que saliera fuera del joven. Y hubiese salido, hermanos. ¿Qué es lo que más le agrada a Jesús del hombre? Lograr maravillar a Jesús, eso es algo grande. La pregunta es: ¿quién lo logró? ¿Quién logró maravillar a Jesús con su fe? Un centurión romano lo logró. Esto, hermanos, es aún más impactante. O sea, que quien logró maravillar a Jesús no fue un judío. Escuchen esto: no fue un cristiano, no fue uno que estaba circuncidado o bautizado o uno que hablaba en lenguas. No, hermanos. El que logró maravillar a Jesús fue un gentil, uno que no pertenecía al linaje escogido, uno que sencillamente le creyó a Jesús y creyó en Jesús. Este hombre, o sea, el centurión, supo hablarle a Jesús de una forma genuina. Él empezó diciéndole a Jesús: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: ok, yo iré y le sanaré. Y el centurión le respondió a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también tengo autoridad y tengo soldados a mi disposición y les doy órdenes a mis soldados. Y a alguno de ellos le digo: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En pocas palabras, el centurión trató de decirle a Jesús: pero si yo, siendo inferior a ti, doy órdenes y me obedecen, ¿cuánto más tú, siendo el Hijo de Dios, no vas a hablar? Y dando la palabra ocurrirá como tú dices. En fin, el centurión le dijo a Jesús: háblale a la enfermedad y tendrá que irse de mi siervo, porque tus órdenes tienen que cumplirse. Porque a lo que sea que tú le hables, tiene que obedecerte. Ya sea que le hables a una enfermedad, ya sea que le hables a un demonio, ya sea que le hables al mar, ya sea que le hables a un problema financiero o de cualquier índole, tiene que obedecerte, porque tu palabra tiene autoridad. Y yo lo creo. Y así fue que Jesús se maravilló y dijo en voz alta a todos los que lo seguían: escuchen esto. De cierto les digo que ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Y más dijo Jesús: aprendan de esto. Y escúchenme bien, que vendrán muchos de un lado y del otro, y se sentarán por su fe con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Jesús nos habla hoy y nos dice: yo quiero sanarte. Sí, yo quiero libertarte. Yo quiero suplir tus necesidades, pero no puedo hacer nada por ti, al menos que tú tengas fe en mí, o sea, que tú creas en mí. Porque aunque yo te sane, si no lo crees, no te vas a declarar sano. Y aunque estés sano físicamente, te sentirás enfermo mentalmente. Por eso el centurión vio su milagro, porque él creyó en Jesús. Y tú también, si crees en Jesús, verás tu milagro. ¿Cómo puedo aumentar
mi fe. Y la forma de aumentar la fe es escuchando la palabra de Dios. Pero escuchen esto, hermanos, escuchando la palabra de Dios, o sea, no la palabra de hombres que dicen que Dios habló sin Dios haber hablado. Y eso lo vamos a confirmar en Romanos capítulo 10, el versículo 17. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la clave, hermanos. Si quiero aumentar mi fe, si quiero creerle a Dios, debo estudiar su palabra, conocer la palabra de Dios. O sea, conocer lo que mi Dios es capaz de hacer. Es lo que me enseña a creerle a Dios. ¿Cómo podría creer en alguien que no conozco? ¿Cómo creer lo que Dios es capaz de hacer si no conozco lo que Él ha hecho? En cambio, cuando conozco la palabra de Dios, todo cambia, pues su palabra me llena de fe. Por ejemplo, si me encuentro en una situación difícil y me siento como si estuviera dentro de un horno bien caliente, si conozco la palabra de Dios, me llenaré de fe, pues sabré que mi Dios es experto librando a sus hijos del horno de fuego ardiendo. Pues Dios ya lo hizo con los 3 amigos de Daniel. Dios libró a esos 3 varones del horno de fuego. ¿Y qué tal si se levantan unos leones queriendo devorarme? Si conozco la palabra de Dios, en lugar de debilitarme, me llenaría de fe y me fortalecería. Pues yo sabría que mi Dios es experto cerrando la boca de los leones. Y lo hizo con Daniel, logrando de una forma positiva que ningún león le hiciera daño a Daniel. Por otra parte, si me encuentro con un gigante, no sentiría ningún temor, pues si conozco la palabra de Dios, sabría que mi Dios ayudó a David a derribar al gigante de Goliat. ¿Qué tal si me encuentro atrapada enfrente de un gran mar? Si conozco la palabra de Dios, mi fe aumentaría, pues sabría que mi Dios es experto abriendo mares. Es más, si algo está muerto en mi vida, no sería un problema si conozco la palabra de Dios. Pues yo sabría que mi Dios es experto resucitando lo que está muerto. Ahora bien, sabiendo yo que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios, ¿cuándo debo yo procurar escuchar la palabra de Dios? Escrito está. Yo debo escuchar la palabra de Dios. Oigan esto. Cuando me levanto, en el camino, en mi casa, cuando me acuesto, en pocas palabras, hermanos, yo debo procurar escuchar la palabra de Dios todo el tiempo. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse